En 1999, los ministros de los países agrupados en el Espacio Europeo de Educación Superior se reunieron en Bolonia. El año anterior lo habían hecho en la Universidad de la Sorbona, pero es en 1999 cuando firman el tratado que luego coloquialmente hemos llamado de Bolonia. Desde luego es de justicia que se llame así porque se firmó en la ciudad italiana de Bolonia y porque Bolonia fue la ciudad en la que se estableció la primera universidad europea ya a caballo entre el siglo XI y el siglo XII. Bolonia es una reforma en toda regla. El tratado se firma en 1999, pero en nuestro país se concreta en 2007 con el Real Decreto 1393 de ese año, en el que se establecen los términos del proceso. Un proceso que venía a completar la pretensión inicial de los países unidos en torno a la antigua Comunidad Económica Europea, en la que la primera intención era el libre intercambio de mercancías y capitales, para completarlo con la libre circulación de personas, lo que implicaba evidentemente ponerse de acuerdo en determinados criterios educativos. Bolonia viene a concretar esta aspiración y estos serían los que vemos aquí, los parámetros fundamentales de ese proceso. Confianza mutua entre universidades, calidad de la educación superior, movilidad de estudiantes, una cosa natural en un continente que pretende que naciones tan diferentes acaben teniendo objetivos comunes, un sistema de transferencia de crédito, cuestión que veremos con detalle a continuación, la transparencia social y económica de las universidades. Las universidades manejan eh, muchísimos recursos ajenos, sociales, y deben dar cuenta de tal uso. La colaboración con el entorno social y profesional para que las universidades no estén en una urna, y la búsqueda de un espacio común normalizado por las competencias. El concepto de competencia puede parecer fácil, pero requiere su análisis cuidadoso por la enorme influencia que está teniendo en la actual situación. Eh, Habría que decir también que Bolonia es un proceso no completamente instalado, sí formalmente instalado, pero que todavía es visto con cierta sospecha por parte de alumnos y profesores, que tendrán que pasar a un año para que realmente se entienda cuál era el propósito, lo que por otra parte no puede sorprender. Y faltaba la crisis económica, con lo que implica de reducción de recursos puestos a disposición de la educación en general y de la educación pública en particular, para complicar las cosas. Bolonia requiere eh, numerosos recursos. Bien, enfatizamos que por lo que a nosotros respecta, lo principal de Bolonia es la revolución en los métodos de educación. Daremos algunas pistas un poquito más adelante. La clave está en centrar todo el proceso en el estudiante y su construcción de significados frente a la calidad de la enseñanza basada en la pericia de los profesores, como se hacía hasta ahora. Vamos a hacer un pequeño esquema de cómo pretende organizarse Bolonia. Bolonia, como hemos decidido llamar coloquialmente a nuestro proceso. Bien, Bolonia se organiza con tres ciclos. Un primer ciclo que se llama grado, que suele constar de 4 años, aunque hay excepciones, el caso de medicina o de arquitectura, y cada uno de estos años implica 60 créditos ECTS, como veremos a continuación. Es decir, un total de 240 créditos ECTS. El segundo ciclo se llama máster,
y pretende la especialización del estudiante que ha cursado el grado y que puede tener entre 60 y 120 créditos ECTS. Y finalmente el tercer ciclo se denomina doctorado y su duración es indefinida porque depende en última instancia del doctorado, depende en última instancia de la realización de la tesis, para la que se establecen límites, pero con ciertas tolerancias. Hay un proceso más definido que es los cursos de doctorado y luego el proceso de la tesis. Al conjunto de doctorado y máster se le denomina posgrado. De modo que básicamente la idea es, se cursa un grado y se alcanza las competencias para ejercer una profesión, se vuelve a la universidad para estudiar un máster al objeto de especializarse en función del tejido industrial en el que uno se haya incorporado, o alternativamente cursa uno el doctorado tanto para la aplicación al mundo profesional menos habitual como para cursar una carrera académica convencional. Para entrar en el núcleo de esta clase, cuya pretensión es enseñar cómo funciona la aritmética de Bolonia, haremos este pequeño esquema para mostrar que el curso universitario se divide en dos grandes bloques que en nuestra tradición llamamos cuatrimestres, sin que en la tradición anglosajona se denomina semestres. Cada cuatrimestre se compone de 20 semanas que se distribuyen a su vez en un periodo de 15 semanas que llamamos lectivo, más un periodo complementario de 5 semanas en el que se llevan a cabo las evaluaciones. Este es el esquema tradicional y este es el esquema del que también parte Bolonia. Ahora veremos qué es lo que Bolonia introduce específicamente. De modo que tenemos un periodo lectivo y un periodo evaluativo. Sin embargo, Bolonia distribuye a su vez explícitamente, cosa que ocurría antes implícitamente, distribuye estas 20 semanas del siguiente modo. Durante las 15 semanas lectivas hay una interacción alumno-profesor que llamamos presencial. Y durante las 20 semanas que incluyen tanto la fase lectiva como la fase evaluativa, a ese periodo lo llamamos no presencial. Es decir, durante las 15 semanas lectivas, el alumno no solo está en presencia del profesor, sino que además lleva a cabo trabajos cuya gestión es autónoma, estudio en casa, trabajos encargados por profesores, etc. Es decir, durante las 20 semanas del cuatrimestre hay 15 en la que se simultanea una situación presencial con una situación no presencial. En la situación presencial está el profesor, en la situación no presencial el profesor no está. E insisto en el hecho de que durante las 15 semanas lectivas hay un contacto, una interacción profesor-alumno. En esta fase indicada por esta barra, el alumno está estudiando de forma autónoma en casa o en las propias instalaciones de la universidad.
Bueno, pues ahora vamos a ver lo que de específico introduce Bolonia en estos segmentos temporales. Una vez vista la distribución del tiempo a lo largo del año, vamos a ver la aportación de Bolonia, al menos en los aspectos formales, a esta distribución del tiempo. Tradicionalmente se consideraba que el módulo con el que se medía el progreso del alumno era 10 horas de profesor frente a los alumnos. Estas 10 horas se consideraban un crédito, de modo que una asignatura que tuviera 6 créditos garantizaba 60 horas de presencia del alumno ante el profesor. Sin embargo, la Bolonia cree que ese es un planteamiento erróneo. ¿Por qué? Porque las teorías pedagógicas nos dicen que el alumno es el protagonista del proceso de aprendizaje, muchas veces incluso con cierta independencia del proceso de enseñanza. El proceso de aprendizaje es un proceso autónomo, idiosincrático, un proceso en el que el alumno construye significados. Entonces, ¿cómo modular esto? Pues Bolonia propone que se dediquen 30 horas por crédito a ese proceso de aprendizaje. ¿Cuál sería la unidad de medida del progreso de un alumno en una determinada materia? El número de módulos de 30 horas. De modo que 30 horas por crédito. Y en esas 30 horas el alumno, ¿qué hace? Pues hace todo aquello que es pertinente para un proceso de aprendizaje. En un primer planteamiento se considera que el alumno debe estar expuesto a explicaciones o algún tipo de actividad del profesor y por tanto en su presencia. Y que el alumno hasta las 30 horas, restarían 20, que el alumno debe gestionar por sí mismo. Estudio autónomo, realización de proyectos, maquetas, trabajos, etc. Y ya tenemos, digamos, analizado el crédito ECTS, un crédito cuyas siglas significan Sistema de Transferencia de Créditos Europeos, lo que conecta con lo ya dicho, es decir, con la pretensión de que las distintas naciones pertenecientes al espacio europeo de educación superior intercambien a los egresados o incluso a los estudiantes en base a este módulo. Cada curso cuenta con 60 créditos, lo cual quiere decir que un curso costará de 60 por 30, 1800 horas. Estas 1800 horas, siguiendo la lógica de las 10 horas presenciales y 20 horas no presenciales, llevarían, con cálculos elementales, a 600 horas por curso presenciales y 1200 horas por curso no presenciales. Dado que el curso tiene 30 semanas lectivas, es decir, 30 semanas en las que profesor y alumno están en contacto, las que hemos llamado presenciales y que se llaman lectivas porque tradicionalmente esa presencia del profesor llevaba consigo la lectura de unos determinados contenidos ante los alumnos. Hoy diríamos la utilización de una presentación PowerPoint. Pero por otra parte, simultáneamente a estas 30 semanas lectivas, como hemos visto en la anterior diapositiva, se van transcurriendo 40 semanas, 30 de las cuales coinciden con las semanas lectivas y 10 con los periodos evaluativos. Al dividir 600 horas presenciales por 30 semanas lectivas a lo largo del curso, quiere decir que cada semana le empleará al alumno 20 horas en presencia del profesor y 1200 entre 40, 30 horas de gestión autónoma. Como hemos decidido trabajar con cuatrimestres, porque hay asignaturas cuatrimestrales y asignaturas anuales, utilizaremos este módulo de 15 semanas y este módulo de 20 semanas para el cálculo de dos ratios que nos van a resultar fundamentales para lo que hemos dado en llamar aritmética de Bolonia. ¿Cómo determinamos estos ratios? Pues es sencillo. Si cada crédito implica 10 horas presenciales, dividiendo las 10 horas presenciales por las 15 semanas de un cuatrimestre, tendríamos 0,66 horas presenciales por semana y crédito.
Y si hacemos la misma operación dividiendo las 20 horas por crédito entre las 20 semanas de gestión autónoma del alumno, pues tendríamos 1 hora por semana y crédito en actividades no presenciales. Vamos ahora a practicar la aritmética de Bolonia, que constituye el núcleo de esta clase. Partimos de una asignatura de 3 créditos ECTS, como lo es esta misma de metodología del aprendizaje. Aplicamos los ratios que acabamos de determinar y tendremos 3 créditos ECTS multiplicado por 0,66 horas semana crédito ECTS igual a 2 horas por semana presenciales. 3 créditos ECTS por 1 hora semana crédito igual a 3 horas semana no presenciales. Veamos el caso de una asignatura anual de 12 créditos ECTS. Como hemos calculado los ratios para asignaturas cuatrimestrales, dividimos esta asignatura de 12 créditos en 2 asignaturas virtuales de 6 créditos ECTS. Y ahora aplicamos lo dicho. 6 créditos ECTS multiplicado por 0,66, no pongo las unidades, igual a 4 horas semana presencial. Y 6 créditos ECTS por 1 hora semana crédito igual a 6 horas semana no presencial. Ahora puede, el alumno puede ahora programar su trabajo. Él sabe que en la asignatura de 3 créditos o en la anual de 12 va a tener en el calendario un espacio de 2 horas en los horarios, un espacio de 2 horas programados por el centro en el que se encuentra con el profesor a la expectativa de lo que el profesor le presente. Y que él deberá gestionar 3 horas por semana de forma autónoma, ya sea para llevar a cabo actividades encargadas por el profesor, como pueden ser proyectos, maquetas, etcétera, y el estudio autónomo. De modo que así queda, este es el resultado de la aritmética de Bolonia, que le permite al alumno programarse de forma sistemática, semana a semana, y por tanto ir progresando en su aprendizaje. Hagamos ahora el análisis de la situación. Empezamos haciendo un resumen y trabajamos ahora ya solo con la asignatura de esta misma de metodología, es decir, con nuestras 2 horas por semana y las 3 horas por semana. Las 2 horas por semana de carácter presencial, las 3 horas por semana de carácter no presencial. Tradicionalmente, ¿qué ocurre en estas horas? En estas horas lo que ocurre es que el profesor, ante una pizarra o ante un PowerPoint, presenta contenidos. Tradicionalmente, ¿qué ocurre en estas horas? Pues no lo sabemos muy bien, pero en teoría debería ocurrir que el alumno ante su mesa de trabajo, pues lleva a cabo algún tipo de tarea de estudio, realización de maquetas, proyectos, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice la literatura científica al respecto? Nos dice que de una clase expositiva el alumno va a recordar como máximo, el alumno o cualquier persona expuesta a una presentación continuada, va a recordar como mucho el 30% de los contenidos. ¿Y qué nos dicen nuestras comprobaciones rutinarias sobre los resultados del estudio autónomo del alumno? Pues cuando se trata de contenidos teóricos, lo que nos dice es que
prácticamente el alumno no estudia a lo largo del curso, sino que retrasa ese estudio hasta 15, 20 días o quizá un mes antes de los exámenes, pero no lo hace de forma sistemática a lo largo del curso, perdiéndose, claro, la oportunidad de el progreso suave de la construcción de los significados, de la realmente asimilación de los conceptos. De modo que tenemos una situación realmente pobre. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues lo que pretendemos hacer en esta asignatura, de lo que es un ejemplo, el vídeo que se está viendo en este momento, lo que pretendemos hacer es invertir esta situación. Lo hacemos siguiendo unas referencias a las que haremos alusión más adelante. ¿Y en qué consiste la propuesta? La propuesta consiste en no perder este tiempo precioso de contacto del alumno con el profesor haciendo una presentación unilateral con este escaso rendimiento y crear las condiciones para que el alumno aproveche el tiempo que no dedique a cuestiones que dejan rastro, como realización de proyectos, maquetas, etcétera, no lo pierda, sino que lo emplee justamente en lo que ahora hace en clase, es decir, en la recepción de las explicaciones del profesor. Como el profesor no va a estar disponible para él cuando espiritualmente esté listo a recibir estos contenidos, pues la propuesta es utilizar las tecnologías modernas para grabar las clases y que el alumno escoja el momento del día en que eh, se expone a esas presentaciones. ¿Qué haríamos entonces con las 2 horas presenciales previstas? Pues lo que haríamos es llevar a cabo todo tipo de actividades prácticas que realimentaran al alumno y al profesor respecto al proceso de adquisición, de construcción de conocimiento. Naturalmente empezaríamos con una comprobación de que esta situación se ha cumplido e inmediatamente se iniciarían una serie de prácticas que evidentemente ponen a prueba al alumno y que en el caso de esta titulación implican actividades tan diversas como trabajar en laboratorio, llevar a cabo ejercicios comprobando los prejuicios cognitivos que el alumno pueda tener y liberándolo de ellos, visitando, haciendo visitas a factorías o a obras, llevando a cabo pruebas del trabajo cooperativo, en definitiva, toda una serie de actividades de carácter práctico para dinamizar las clases. El precioso tiempo que alumno y profesor están juntos estaría dedicado a aumentar, por así decirlo, la superficie de contacto entre ambos, optimizando esa oportunidad de influirse mutuamente. De modo que la aritmética de Bolonia nos lleva a un cambio metodológico que nos aproxima al propósito que originalmente tenía este proceso que las circunstancias coyunturales han de alguna manera desvirtuado y que es necesario por el bien del alumno, por el bien de la institución y por el bien del propio país recuperar. El profesor Juan Medina, colega de la Universidad Politécnica de Cartagena, probablemente sea el primero en haber colocado de manera sistemática clases, en su caso de matemáticas, en Internet. Aunque han sido las clases de Salman Khan las que han recibido un mayor eco, probablemente por producirse estas clases en el idioma inglés, lo cual ha hecho que haya prosperado su iniciativa y hoy en día la Academia Khan sea una referencia en cuanto a la docencia en Internet. Pero quienes realmente llevaron a cabo de forma
radical. La inversión que hemos anticipado en la diapositiva anterior fueron Aaron Sams y Jonathan Berman, que en sus clases de enseñanza secundaria las grabaron y limpiaron, por así decirlo, la programación para poder destinar el tiempo de contacto alumno-profesor de forma radical a las prácticas, a la resolución de atascos conceptuales de los alumnos, a la propia realimentación del profesor de cómo llevar a cabo sus clases grabadas una vez comprobado dónde tiene el alumno realmente los problemas. Es decir, una aproximación alumno-profesor que el método actual no hace posible, puesto que el profesor habla durante 50 minutos y no tiene feedback con los alumnos. Y bueno, también hay que mencionar a Paul Andersen por sus brillantes clases y reflexiones en Internet, que digamos son una referencia para quien quiera introducirse en este nuevo mundo que ellos han llamado flipped classroom, es decir, clases invertidas, clases en las que lo que se hacía en presencia del alumno, el alumno pasa a disfrutarlo en solitario, en compañía de otros compañeros, y las clases convencionales se convierten ahora en inspiradas clases de realimentación, experimentación, etc. Nuestro caso era una situación intermedia en la que se daban clases expositivas y esas clases expositivas se compartían con clases experimentales como las que vemos aquí, pero con la sospecha de que el alumno, a pesar de explicarles en las primeras lecciones la aritmética de Bolonia, no empleaba el tiempo que tenía destinado cada semana al estudio de la asignatura, no lo empleaba y por tanto llegaba siempre a clase en unas condiciones que impedían realmente el progreso. El alumno es disciplinado, acude a clase, controla los contenidos, pero en realidad difiere hasta el mes anterior a los exámenes cualquier estudio sistemático. Y se deja llevar por las propuestas de trabajos escritos o de otra naturaleza que el profesor le propone, pero no hay realmente una entrega racional al estudio. Estas clases pertenecen a nuestra anterior etapa en la que digamos, establecíamos relaciones entre modelos matemáticos y modelos físicos absolutamente imprescindibles para un ingeniero, aún en los primeros cursos. Sin embargo, no habíamos llegado a radicalizar como lo habían hecho ya Aaron Sam y Jonathan Berman, y ahora lo que nos proponemos es hacerlo, y por eso estamos grabando este vídeo. Creemos que esta propuesta tiene la virtud de volver las horas presenciales, convertirlas en verdaderamente boloñesas en el sentido que se esperaba de este cambio, y al mismo tiempo compromete al alumno con el estudio, porque obviamente resultará fácil a un profesor comprobar si el alumno realmente ha visto o no los vídeos, porque la fase experimental rápidamente pondrá en evidencia a aquellos alumnos que no lo hayan hecho. De modo que tenemos grandes esperanzas en esta propuesta y desde luego lo vamos a llevar a cabo.